Dígale al que está a su lado, el poder de la sangre. Dígaselo más fuerte, dígale, el poder de la sangre de Jesús. Ese es el tema que el Señor me dio para esta preciosa tarde. Y qué bueno que en medio, bueno, el Señor conoce todas las cosas, amén. Cada palabra tiene un momento, tiene una hora específica. El poder de la sangre. ¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de Jesús? Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria al Señor. La Biblia dice, amado, que en el libro de Génesis ocurrió algo con la creación que Dios había formado. El hombre, por medio de la desobediencia, a través del pecado, fue totalmente separado de la gloria del Padre. Había una gloria sobrenatural. Y el propósito de Dios era que el hombre habitara siempre en esa presencia, en esa cobertura. Pero por medio del pecado el hombre se separó de esa gloria. Y cuando el hombre es separado de la presencia, la muerte pudo penetrar al ser humano. Jesús, o Dios mismo le había dicho al hombre: el día que coma del árbol ciertamente morirá. El pecado produjo en la creación cayó de su estado original, cayó de su nivel, de la dimensión poderosa en la cual el hombre y la mujer se encontraban. Y el pecado produjo la muerte, el pecado produjo las enfermedades, el pecado produjo todas las cosas malas que hoy en día vemos como resultado cuando cayó la creación. Amado, pero Dios es un Dios de misericordia y es un Dios que conoce el futuro antes de que ocurra. Por lo tanto, antes del hombre fallarle, antes del hombre desobedecerle, ya Dios tenía preservado el cordero inmolado que iba a perdonar el pecado de la creación. Y Dios da una profecía en Génesis capítulo 3 versos 15. Luego de darle las consecuencias del pecado al hombre: con el sudor de tu frente te mantendrá. A la mujer le dijo: comenzará a parir y a dar a luz con dolores, y el deseo tuyo será para tu marido. Vino una consecuencia por medio del pecado. Vino la muerte, vino la enfermedad. Pero Dios da una palabra en el verso 15 y Dios le habla directo a la serpiente. Y le dice: voy a poner una enemistad entre la simiente tuya y entre la simiente de la mujer. Y van a ser uno que tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Y esta profecía, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que la simiente prometida en el Génesis era Jesús. Jesús fue esta simiente prometida por la cual Cristo vino a la tierra para volver a reconciliarnos con nuestro Padre. Aparte de darnos la salvación, Cristo vino a devolvernos el poder original que Dios había depositado en el hombre. Cristo vino a volver a unificar el puente que separaba al hombre de Dios. Cristo vino a volver, gloria al Señor, a conectarnos con la presencia del Padre. Había un impedimento. El pecado impedía que el hombre se acercara a Dios. El pecado impedía que el hombre sea restaurado y llevado a ese estado original. Solamente la sangre de Cristo fue suficiente para limpiarnos de nuestro pecado. Solamente la sangre de Cristo, al derramarle en la cruz, fue suficiente para que el velo que separaba al hombre de Dios se rasgara. Dice la Biblia que el velo se rasgó. Y a partir de ese momento todos nosotros tenemos acceso para poder entrar hacia el trono de la gracia. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos, dice: acercaos confiadamente hacia el trono de la gracia. Hoy no tenemos que esperar por un sacerdote que interceda por nosotros, sino que todos nosotros, no importando tu condición, tu estado, tu raza, tu generación, tu cultura, todos nosotros por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso para conectarnos con la presencia del Padre. Tenemos acceso para adorarlo, para entrar al lugar santísimo, para entrar en comunión, para entrar en intimidad con la persona de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un poder poderoso en esa sangre. La Biblia dice que Jesús ha llevado al Gólgota, y ahí en la cruz del Calvario, en su último respirar, Jesús da 7 palabras que muy popular, siempre las predican: en tu mano encomiendo mi espíritu, perdona lo que no sabe lo que hace. Digo 7 palabras. Pero aquí en el versículo 30, Jesús tiene sed. Y luego que Jesús hubo tomado el vinagre, dijo esta palabra: consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, Jesús murió. Pero la expresión de Jesús, en medio de su peor momento, en medio de la cruz, mientras todo el pueblo lo está mirando, lo está escuchando, Jesús expresa una palabra poderosa, que es la expresión más sobrenatural que vamos a encontrar en la Biblia. Consumado es. Diga conmigo, consumado es. Esta palabra tiene una connotación y tiene un significado sobrenatural. Y cuando comencé a estudiar esta palabra, porque esta palabra es la confirmación de la victoria que Cristo está teniendo en la cruz del Calvario. Aunque la gente humanamente está viendo a Jesús morirse, pero Jesús ahí en la cruz está cumpliendo un propósito. Jesús sabía para lo cual Él vino, y era un propósito de Dios que Cristo derramara toda su sangre en la cruz del Calvario. Así que Jesús, antes de entregar su espíritu, expresa la palabra consumado es. ¿Qué significa esta expresión? La palabra consumado es viene de una palabra griega, y esta palabra es la palabra tetelestai. Y esta palabra era utilizada en varios momentos específicos. Y cuando estudiamos lo que significa esta palabra, vamos a poder identificar y vamos a poder descubrir qué fueron los beneficios que Jesús nos dejó a nosotros en la cruz del Calvario. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos recursos divinos. El problema, pastor, es que muchos de nosotros no hemos aprendido a utilizar esos recursos. Muchos de nosotros no hemos aprendido a dónde acudir cuando estamos pasando momentos difíciles. Dónde tenemos que depositar nuestra fe. Dónde se esconde el poder sobrenatural. Y cuáles fueron los beneficios que, aparte de la salvación, Jesucristo le entregó a la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Así que cuando estudiamos el significado de las palabras consumado es, podemos entender cuáles fueron los beneficios que Cristo, gloria al Señor, nos dejó en la cruz del Calvario, y cuál fue su propósito que Jesús completó allí en la cruz. Y el primer significado, amados, cuando un padre agarraba a su hijo mayor, le entregaba una tarea, le entregaba una asignación, enviaba a su hijo para que cumpliera todas las tareas que el padre le había entregado. Luego que el hijo había terminado todas las tareas que el padre le mandó, tal y como el padre se le ordenó, al pie de la letra, sin quitarle, sin ponerle, sin añadirle, sino exactamente todo lo que su padre le mandó. La cultura griega, el hijo regresaba a la casa del padre, se paraba en la puerta y el padre se quedaba mirándolo a ver cuál era la palabra que le iba a decir. Y si el hijo le decía, papá, tetelestai, lo que el hijo le está diciendo al padre, todas las tareas que me diste las terminé. Todas las tareas que me entregaste las culminé. En otras palabras, cuando Cristo en la cruz dice tetelestai, lo que Cristo le está diciendo a su padre, la misión que me enviaste a hacer en la tierra, la he completado. Yo pienso que usted vive a entender en esta hora. La misión que me enviaste a hacer en la tierra, la completé. Vamos a adorar la gloria del Padre al pie de la letra, Señor. Diga al que está a su lado, consumado es. Por lo tanto, cuando Cristo expresa esta palabra de victoria, lo que Cristo está dando a indicar, que a pesar de que Cristo en su ministerio terrenal pasó por momentos difíciles, fue, gloria al Señor, vituperado, fue traicionado, gloria al Señor, aunque Cristo pasó por momentos adversos, pero pudo cumplir el propósito y las tareas que el Padre en el cielo le mandó. Ahora, ¿cuál es la tarea que Dios le había dado a Jesús? La tarea que Dios le había dado a su Hijo era que volviera a redimir la creación. Era que volviera a unificarlo, lo que lo había separado, el pecado, el puente, la interrupción del pecado. Dios le dice a Jesús, yo quiero que tú vayas a la tierra y tú rompas todo obstáculo y todo lo que no permite que el hombre se relacione conmigo. Así que cuando Cristo dice tetelestai, le está diciendo al Padre, ya el velo fue quitado, ya el puente fue quitado. Ahora todos tienen acceso para acercarse a la gracia, para acercarse a la presencia. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir por esa gran victoria? Hoy tenemos el total acceso para acercarlo a la gloria de Dios. Y aquí hay un principio poderoso. Amado, cuando nosotros no entendemos, hay cosas que nosotros las recibimos por gracia. Y a veces al no entender,
la dimensión de lo que recibimos no lo valoramos. Amado, usted sabe que es poderoso esto. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no podía orar, porque solo el sacerdote una vez al año y una vez por mes tenía el acceso para acercarse a Dios. El sacerdote era el único que tenía, gloria a Dios, la dimensión de hablar con Dios directamente. ¿Con quién se expresaba, se comunicaba el pueblo? Con el sacerdote. El pueblo iba donde el sacerdote le confesaba su pecado, para que el sacerdote vaya a la presencia de Dios, intercediera por el pueblo. Pero cuando Cristo dice consumado es, Cristo está diciendo ya no necesita un sacerdote, sino que en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que esté, ahí está el lugar santísimo. Ahí está la gloria del Padre. Ahí puede interceder, ahí puede clamar, ahí puede levantar la mano y puede darle la gloria al poderoso. Como decía el pastor, es un privilegio adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, esta misma palabra, esta misma expresión consumado es, era expresado en el día de la expiación del pueblo. ¿Qué es el día de la expiación? Como le dije, el sacerdote había una fiesta, y esta fiesta se celebraba una vez al año. El pueblo por mes se presentaban del sacerdote, confesaba su pecado, y de manera literal, de manera figurada, el sacerdote agarraba el pecado del pueblo y lo chorreaba en el lugar santísimo. Así que el pecado se quedaba almacenado en el lugar santísimo. Pero en el día de la expiación sacrificaban un cordero, y también sacrificaban un macho cabrío que le pusieron como nombre a Azazel. Así que ponían toda la mano sobre la cabeza de este macho cabrío, y dice la Biblia que lo enviaban al desierto al morir. ¿Qué representa esto? Representaba que el pecado del pueblo había sido sacado del lugar santísimo, y el pecado del pueblo era caído sobre el macho cabrío, y el macho cabrío moría en el desierto, y ahí moría el pecado del pueblo durante el año. Pero algo pasaba en el día de la expiación, y es que Dios le había dicho a Moisés que esta costumbre la iban a mantener hasta que llegara el tiempo de la consumación. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? No cualquier tipo de cordero podía ser sacrificado el día de la expiación. Tenía que ser un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser un cordero sin arruga, un cordero específico, limpio, tal y como la ley lo ordenaba. Por lo tanto, cuando llegaba el día de la expiación, varios sacerdotes expertos en poder identificar si un animal estaba purificado y estaba apto para ser consagrado, iban al campo donde había muchos corderos. Y estos sacerdotes comenzaban a revisar cordero por cordero hasta encontrar el cordero apto, porque no cualquier cordero podía ser sacrificado. Si el cordero no cumplía los requisitos, el sacrificio no era aprobado por Dios. Así que, pastor, cuando uno de los sacerdotes encontraba en el campo a un cordero sin mancha, sin arruga, sin ningún tipo de defecto, el sacerdote agarraba al cordero, se lo subía en el hombro y gritaba en voz alta en el campo: "Tétele, stai". ¿Sabe lo que significa esta palabra? He encontrado al cordero apto para ser sacrificado en el día de la expiación. Por eso es que cuando Jesús en la cruz dice Tetelestai, lo que Cristo está diciendo: yo soy el cordero que ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy el cordero que puede perdonar tu pecado. Jesús es el cordero que te puede limpiar, que te puede renovar y te puede transformar. Habrá alguien que dé un fuerte aplauso al Señor por la actitud de victoria. Esta fue la misma palabra que utilizó Juan. Juan el Bautista está bautizando. Y dice Juan capítulo 1 verso 29 que cuando Juan vio a Jesús, gritó en alta voz: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan está diciendo: ahí está el Cordero sin mancha, ahí está el Cordero sin defecto. Jesús es el único apto y capaz para poder reconciliarnos con la presencia del Padre. Por eso Dios no pudo mandar un ángel, no pudo mandar un querubín, un serafín. El único que llenaba los requisitos para morir por nuestros pecados se llama Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Jesús no es una religión, Jesús no es un invento, Jesús no es un cuento, Jesús no es una filosofía. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, Él es el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús en la cruz está diciendo: yo soy el Cordero inmolado. ¿Y cuál era el trabajo del Cordero? Cuando el Cordero era entregado, había un momento, una palabra específica, que es la palabra remisión. Dios removía el pecado del pueblo. ¿Y qué significa la palabra remisión? La palabra remisión significa que nuestros pecados fueron puestos fuera de la existencia. Yo pensé que alguien se iba a alegrar, gloria al Señor. Cuando usted se arrepiente, la sangre de Cristo te redime y pone todos tus pecados fuera de la existencia. Es como si usted jamás había pecado. Yo pensé que alguien iba a adorar la gloria de Dios. Es como si usted jamás había pecado. Es como si usted jamás había ofendido, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te hace una nueva persona. Cuando la sangre de Jesús cae en la vida de una persona, esa persona no puede hablar igual. Esa persona no puede caminar igual, porque todo lo que toca la sangre lo cambia, todo lo que toca la sangre lo transforma, todo lo que toca la sangre lo liberta, todo lo que transforma la sangre. Hay un antes, hay un después, hay una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que toca la sangre hay una transformación. Así que la palabra tetelestai, Jesús está diciendo: yo soy el Cordero que puede perdonar tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2 verso 14, Pablo dice que Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. Esta acta de los decretos da autoridad al diablo para enfermarnos, para que nosotros andáramos, gloria al Señor, en cosas malas. En otras palabras, no había una protección sobre la creación. El diablo podía tocar, el diablo podía matar, el diablo podía hacer muchas cosas, gloria al Señor. Pero Jesús en la cruz, esa acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, Jesús lo canceló, Jesús lo anuló. Y yo a esta iglesia le vengo a darle una buena noticia. Jesús en la cruz venció el cáncer. Jesús en la cruz venció el coronavirus. Jesús en la cruz venció el VIH. Jesús en la cruz venció el colesterol alto. Jesús en la cruz venció problemas en los riñones. No hay enfermedad, no hay demonio. Yo pensé que yo vine a hablar con un pueblo en este día. No hay principado, no hay demonio que te pueda tocar. Tu Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Habrá alguien que pueda gritar: mi Cristo lo venció. Anuló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que te podía tocar fuera de la gloria de Dios, en la gloria de Dios no te puedes tocar. Porque si hay algo que hace Dios, amado, escuche esto muy importante, y es que cuando la sangre de Jesús toca el corazón de alguien, la sangre de Jesús pone sobre ti una línea de demarcación. ¿Qué es una línea de demarcación? Job capítulo 1 versículo 9. Cuando Satanás habla con Dios acerca de Job, Dios le dice en el verso 6: ¿no ha considerado a mi siervo Job? No hay uno como él en la tierra, justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en el verso 9 y verso 10 el diablo le dice: así quien sea te adora. Y Dios le dice: ¿a qué te refieres? Explícame mejor. Es que sobre Job hay una protección. ¿Sabe qué quiere decir eso, amado? Que en varias ocasiones el diablo se quedó observando a Job, y el diablo decía: no lo puedo tocar porque hay una línea de demarcación sobre él. El diablo intentó tocar los hijos de Job, pero no podía. El diablo intentó tocar la finanza de Job, pero no podía. El diablo intentó tocar la salud de Job, pero no podía, porque sobre Job había una línea de demarcación. Iglesia, te tengo buena noticia. Esa misma línea de demarcación está sobre ti, está sobre tus hijos, está sobre tu familia. Para el diablo tocarte tiene que pedirle permiso a aquel que te cubre, a aquel que te guarda, a aquel que te protege. Habrá alguien que crea lo que estoy diciendo. Hay una línea de demarcación sobre tu vida.
Pastor, la sangre pone una línea de demarcación. La sangre dice al diablo, de ahí para atrás. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? El diablo puede ladrar, pero no te puede morder. Hay una línea de demarcación sobre tu vida. Hay una línea de demarcación sobre tu casa. No importa lo que te haya dicho el médico. No importa el diagnóstico que te dieron. Ese diagnóstico se va a cancelar. Ese diagnóstico va a caer por tierra. Porque hay una línea de demarcación sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento se hacía un acto profético y fue demostrado en la última plaga en Egipto. ¿Qué se hacía? Se utilizaba una flor de hisopo y se entraba dentro de un lebrillo que estaba lleno de sangre. Y la sangre que había sobre este lebrillo era la sangre de un cordero. Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, voy a enviar una plaga sobre Egipto. Yo le di una orden al ángel de la muerte que entre sobre toda casa en Egipto y a todo hijo primero lo mate. No importa el rango, no importa el apellido, no importa nada. El ángel de la muerte entrará y donde haya hijos primogénitos, el hijo se murió. Así que Moisés comienza a llorar y dice: Señor, pero hay muchos hebreos dentro de Egipto también que tenemos hijos primogénitos. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios le dice: no, Moisés, con ustedes despreocúpese. Agarren un cordero, mátenlo, agarren un lebrillo y úntenla a su casa, los tinteles de su casa con la sangre del cordero, porque yo también le di una orden a la muerte, y es que donde vea sangre no hay. Habrá alguien que me está entendiendo en este día. Donde hay sangre, el diablo no puede entrar. Donde está la sangre de Jesús, la enfermedad no puede entrar, la depresión no puede entrar. Habrá alguien que pueda levantar la mano y decir: yo y mi casa estamos cubiertos con la sangre de Cristo, sangre que transforma, sangre que tiene poder. Así que el ángel de la muerte fue a Egipto, mató a todos los hijos primogénitos, menos donde estaba aplicada la sangre. Por eso no importa lo que diga Telemundo, Univisión, Al Rojo Vivo. Ahora alguien me está entendiendo. Caerán a tu derecha 10,000, a tu izquierda 1,000, pero a tu casa no va a entrar. ¿A cuánto me están entendiendo en esta hora? Salmo capítulo 91, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga, ni plaga. No hay virus, no hay bacteria, no hay diablo que pueda tocar la casa donde ha sido aplicada la sangre. Habrá alguien que pueda decir: la sangre está aplicada en mi casa. Y la sangre está aplicada en mi casa. Y no solamente en mi casa, en mis hijos, en mi familia, mi finanza, todo lo que tiene que ver conmigo, la sangre le ha sido aplicada. Así que hay una línea de demarcación. ¿Cuántos me están entendiendo? Y con esto no le estoy diciendo que salga a buscar el virus para que lo mate, porque Dios te da sabiduría. Pero hay una palabra que aprendí, y es que si Jehová nos guarda de nosotros, en vano vela la guardia por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no pone una protección sobre ti, por más que te lave las manos, por más máscaras que use, el virus te toca. Pero aquel que tiene una línea de demarcación, habrá alguien que puede creer lo que estoy profetizando. A nosotros nos dijeron, a mí, a mi esposa: no viajen, gloria al Señor. Cancelen ese evento, ese viaje que tienen allá en Georgia, gloria a Dios. Sean precavidos, amados, pero la cosa de Dios está primero. Y escuche esto que aprendí: si yo salí de mi casa a hacer la obra de Dios, yo estoy seguro que Dios puso ángel para que me guarde. Usted hoy vino a la casa de Dios, no venga con miedo a la casa de Dios. Cada vez que haya servicio, venga. Desde que usted sale de su casa, hay una protección sobre ti que guarda de tus hijos, guarda de tu familia, guarda sobre lo tuyo, porque hay una línea de demarcación. Dile al que está a tu lado: estoy protegido. Dígaselo, no, dígale: estoy cubierto. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Usar los recursos divinos. Yo declaro la sangre de Jesús sobre mi vida. Yo declaro la sangre de Jesús sobre mis hijos. Y constantemente se mantiene aplicando la sangre de Jesús. Y me gusta lo que dice el verso 34. Van a confirmar a ver si Jesús está muerto. Pero había una profecía que decía
que a Jesús no le iban a quebrantar ninguno de sus huesos. Los soldados lo que hacían, porque al otro día era el día de reposo, así que lo que hacían era que antes de que se oscureciera, para ver si por lo menos uno de ellos estaba haciendo el muerto, agarraban un hierro bien fuerte y le quebrantaban todos sus huesos. Así que cuando el soldado va donde Jesús para quebrantarle los huesos, ya se lo había quebrantado a los dos ladrones que había a la derecha y a la izquierda. María está ahí, Juan también, y le dicen al soldado: ¿sabes qué? Ya él se murió, no le tienen que quebrantar los huesos. Así que el soldado, para confirmar si es cierto que ya Jesús había muerto, hace algo poderoso. Y dice el verso 34: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dicen los doctores que cuando a una persona le sale sangre y después le sale agua, quiere decir que ya sobre el cuerpo de Jesús no había ni una gota sola de sangre. Eso quiere decir que Jesús en la cruz derramó toda su sangre. Jesús no derramó un poco de sangre, la derramó toda. Y dice el verso 35: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también le creáis. ¿Qué ocurrió con el soldado que atravesó la lanza de Jesús? Imagínense, Jesús está aquí, está arriba, él tiene la lanza. Cuando clava la lanza sobre Jesús y la saca, sale sangre. ¿Y qué más sale? Sale agua. Pero ¿dónde cae la sangre que sale de Jesús? Cae sobre el rostro del soldado que había atravesado la lanza, el costado de Jesús. Este hombre, este soldado romano, fue uno de los que mató a Jesús. Mas sin embargo, cuando la sangre de Jesús le salpica, la vida de este hombre no fue la misma jamás. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquel hombre que no creía en Cristo tenía su dios de Roma, pero cuando la gota de la sangre de Jesús cae sobre él, este soldado jamás pudo ser el mismo. Amado, porque al que le cae la sangre encima hay una transformación. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos decir: ya no necesito alcohol, ya no necesito droga, ya no necesito ir a la discoteca? Me tocó la sangre, me tocó la sangre. La sangre me cambió, la sangre me liberó. ¿Habrá alguien que pueda gritarlo en esta casa y decir: tuve una experiencia, tuve un encuentro, la sangre de Cristo cambió mi corazón? Y ya usted no es el mismo. Y usted mismo se mira al espejo y dice: ¿y qué fue lo que me pasó? Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice que el remanente final de los últimos tiempos va a vencer al diablo por el poder de la sangre del cordero y del testimonio. Amado, hay un testimonio de Dios sobre usted. Amado, usted puede pararse en cualquier esquina, en cualquier lugar y decir: hay un Cristo que hace milagros, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que liberta. Por el testimonio de la sangre de Cristo transforma, sana, liberta, purifica, hace milagros. Le servimos a un Cristo que está vivo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y con esta palabra, amado, voy a concluir. Y es muy importante entender eso, porque Cristo en la cruz lo que hizo fue redimirnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra también consumado es cuando se le pagaba la deuda a alguien y se llenaba la carta. Había una firma que le ponían en la carta, un sello de que usted había pagado la deuda, y lo que decía el sello era Tetelestai. Así que cuando Cristo en la cruz dice Tetelestai, está diciendo: tu deuda ya fue paga. Hay un dicho que dice: lo que usted hace en la tierra se paga en la tierra. Mentira del diablo. Si yo lo hice cuando no tenía conocimiento, alejado de Dios, cuando yo vine a Cristo, toda mi deuda en el pecado fueron pagas por Jesús. Él pagó mi sufrimiento. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo en este día? Así que escuche esto. Jesús en la cruz pagó nuestra deuda. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue redimirnos. Y escuche esto, es muy interesante. ¿Qué significa la palabra dimir? La palabra dimir significa ser dueño de algo por derecho. Cuando usted compra un carro, cuando usted compra una casa o cualquier tipo de propiedad o objeto, usted dime eso es suyo, usted es el dueño con propiedad. Pero si usted pierde esa propiedad,
y lo quieres recuperar, escuche esto, tiene que comprarlo de nuevo. Y para usted comprarlo de nuevo, tiene que pagar un precio de redimir. Eso significa la palabra de redimir, volver a comprar. Y el precio que usted tiene que pagar para volver a ser dueño de ese objetivo, de ese producto, tiene que ser exacto. Escúcheme esto, el valor del producto. Por eso es que cuando Jesús en la cruz derrama su sangre, allí hay un conocimiento que usted logra entender la revelación. A usted jamás nadie le va a bajar la autoestima. A usted jamás ninguna palabra, ningún comentario lo va a entristecer ni lo va a afanar. Usted va a descubrir su identidad en Cristo Jesús. Es por eso que un ángel no pudo morir por usted, porque tu valor es mayor del de un ángel. Dios dice: necesito volver a redimir la creación. La tengo que volver a comprar. Pero para yo volver a comprarla, tengo que pagar exactamente el precio que mi creación vale. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó para volver a comprarnos? La vida de Dios. Wow. Se lo voy a repetir de nuevo, parece que no me entendieron. ¿Cuánto tú vales? La muerte de Cristo lo revela. Para Dios volver a comprarnos, tuvo que pagar exactamente el precio que nosotros valemos. Pastor, ¿y cuál es mi precio? ¿Qué es lo que yo valgo? Yo valgo toda la sangre de Jesús, porque ese fue el precio que Él tuvo que pagar para volver a comprarme. Por eso, amado, escúcheme esto: no importa lo que haya dicho el diablo de ti, no importa lo que haya dicho el sistema de ti, no importa lo que haya dicho el pasado de ti, tú vales la vida de Dios. Tu valor es muy grande, tu valor es impresionante. No importa qué marca de carro tenga, no importa qué marca de ropa use, lo que determina tu valor es la sangre que se derramó en la cruz. Sangre de vida, sangre de que transforma. La sangre de Cristo fue derramada en esa cruz. Dale un fuerte aplauso, por favor, al Señor. Así que la muerte de Jesús no me dio valor. La sangre de Jesús confirmó el valor que tengo. Se lo voy a repetir de nuevo. La sangre de Jesús no me da valor, al contrario, revela el valor que yo tengo. Así que cuando alguien te vuelva a preguntar cuánto tú vales, no hay dinero que pueda comprar lo que tú vales. Tú valiste la vida de Dios. Jesús tuvo que pagar con su vida para volver a comprarte. Y ese es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos volvió a comprar. Hoy en día somos propiedad de Dios. Hoy en día le pertenecemos a Dios. Hay una marca de Dios sobre ti. Hay una línea de demarcación. Hay un sello de identidad. Cuando el diablo te ve, cuando los demonios te ven, cuando las enfermedades te ven, ellos ven el sello de Dios sobre ti. No te pueden tocar, no se pueden acercar sobre ti. Y si te ha tocado, tiene que salir por tierra. Repréndalo y sálcalo fuera. Y aplica el poder de la sangre. Alguien dale un fuerte aplauso a la gloria del Señor en esta noche. Wow. Dígale al que está a su lado: hay poder en la sangre. Dígalo de nuevo, dígale: hay poder en la sangre. Y quiero que usted se ponga de pie, iglesia. Quiero que mi esposa pase aquí adelante, por favor. Toda la iglesia de pie. Y en lo que ella pasa, le voy a contar algo muy rápido. Hace aproximadamente algunos 7 años vivía allá en Santo Domingo, todavía en la casa de mis padres. Y mi padre tiene una casa de 2 pisos. Y nosotros siempre acostumbrábamos a orar ahí en el 2º piso. Siempre, toda la madrugada. Yo, mi hermano y un remanente de jóvenes. Y una noche, nunca la voy a olvidar, dentro de toda la experiencia que tuvimos con Dios, eran como las 3:30 de la mañana. Y la voz del Espíritu me dice: abre la ventana y grita el nombre de Jesús y la sangre de Cristo en voz alta. Digo, mi familia va a pensar que estoy loco, gloria al Señor. Pero no lo analicé, no lo medité, obedecí al que me llamó. ¿Cuál era el propósito? Yo no sabía, tuve que obedecer. Abrí la ventana, grité con todo mi pulmón el nombre de Jesús
y la sangre de Jesús. Cierro la ventana. Para mí no pasó nada, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre hay un propósito. Mis hermanos, mis amigos me preguntan: Felipe, ¿qué te pasó? Y sentí de Dios hacerlo. Seguimos orando algunos minutos más y nos dormimos. Como en eso de las 6:30 de la mañana, tirando ya para las 7 de la mañana, escucho que en la puerta de mi padre, la casa en el primer piso, están tocando la puerta. Y la están tocando con una desesperación que están a punto de tumbar la puerta. Yo bajo corriendo y digo: desperté a algunos de mis tíos anoche en la madrugada y van a venir a decirnos algo, porque siempre nos decían: dejen de estar orando, Dios no necesita que oren con bulla. Siempre nos lo decían. Así que yo bajé esperando que era eso que me iban a decir. Pero cuando bajo me tomo una sorpresa. Un primo mío llamado Rubén está temblando, pastor, literalmente. Y me pregunta: Felipe, ¿quién de ustedes fue que gritó el nombre de Jesús en la madrugada? Yo le pregunté porque le veo la cara espantada. Le pregunto: ¿qué pasó? ¿Por qué me lo dice? Me dice: en ese mismo momento que gritaron el nombre de Jesús, mi esposa estaba remolcándose entre la cama, porque ella sentía que algo se le había amarrado en el estómago. No podía respirar. La lengua estaba ella a punto al tragársela. Yo la senté, la volteo, llamo a mi mamá, le doy agua, no la puede tragar. Yo estoy en los nervios, no sé qué hacer. Pero en ese mismo momento que yo estoy preocupado, que pienso que mi esposa se me va a morir asfixiada, cuando gritaron ese nombre, ay, yo pensé que usted es mi mente de la iglesia. Cuando gritaron ese nombre, lo que estaba amarrado en el estómago de mi esposa se liberó. Mi esposa recuperó su juicio, comenzó a respirar y todo se normalizó. Y yo le dije: wow, gloria al Señor. Y me dice: pero no solo eso pasó. Y dije: ¿qué más pasó? Me dice: tú sabes que mi esposa tiene un fibroma en el estómago, amado. El estómago de ella siempre estaba hinchada. Parecía como si estuviera embarazada, pero no estaba embarazada. Tenía quiste y fibroma en su vientre. Y los doctores le dijeron que de la única manera que podía ser madre era si le quitaban de raíz todos esos quistes y todos esos fibromas que tenían. Y yo le digo: ¿qué pasó? Me dice: nos acostamos después que ella recuperó, que respiró. Pero cuando yo me levanto a ver cómo ella sigue, yo veo el estómago de ella plana. Alguien me está entendiendo. El estómago hinchado que tenía se le bajó. Y le tengo noticia: tienen 2 hijas hermosas para la gloria del Padre, porque hay poder en esa sangre, hay poder en el nombre de Jesús. No importa con la necesidad que viniste, con el problema que viniste, si hoy aplica el poder de la sangre, Dios hará el milagro en tu vida. Alguien apláudale la gloria de Dios. Quiero que mi esposa pase por este lugar, por favor. Aleluya. Y prepárese, porque Dios está a punto de ministrar su vida. Aleluya, aleluya. Vamos a adorar al Rey. ¿Sabe que era más poderoso encima de todo lo que mi esposo decía? Que no solamente murió Jesús y derramó su sangre, pero también tenía su corazón. Su corazón estaba quebrantado porque perdió por un momento la presencia de Él y su Padre. Yo no sé qué pasa cuando tú pierdes por un momento, solamente un momento, la presencia de tu Padre. Ay, que tú no sabes qué es lo que está pasando en tu vida, que tú no puedes escuchar la voz. Ay, pero así le pasó a Jesús en la cruz. Muchos dicen que le dieron, pero no murió por eso. Fue que su corazón estaba triste porque no podía escuchar a su Padre. Oh, aleluya. Oh, hermanos, la presencia de Dios, ay, Dios santo, es lo más importante que tenemos que tener. Hay muchos que están buscando el Edén y no lo encuentran. Y es que el Edén está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo perdemos es cuando se alejamos de hacer la voluntad divina. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Hay poder, y hoy vamos a traerle la hora
en la hora de Dios. Yo no sé qué situación tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás viviendo ahora, pero yo vengo a decirte como una embajadora de Dios, ay, 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 que hay derechos divinos, hay derechos en tu vida. Hay un ADN sobrenatural. Oh, si te quedas de los brazos cruzados, no vas a recibir nada. Y escuche esto que lo van a decir. Hay momentos donde el mismo Cristo estará dentro de tu casa y estará a tu lado, estará cerca de ti. Y si tú no le pides nada, Él no hace nada. Gloria al Espíritu de Dios, porque Cristo es un caballero. Él dijo: